Capítulo 19. Beaufort. El buen juicio proviene de la experiencia, y mucho de eso proviene del mal juicio. Will Rogers. Gardevoir es un Pokémon misterioso que tiene control total sobre sus habilidades psicoquinéticas. Con el pensamiento más pequeño, pueden hacer que cualquier cosa explote en explosiones asombrosas. Hay muchas interpretaciones de las criaturas, todas de varias historias dadas por personas a través de las edades, la mayoría de los cuales han sido atraídos por las criaturas mientras intentan completar su culto instintivo. El vestido que usan en realidad está hecho de la piel de varias criaturas diferentes, tanto Pokémon y humanos por igual. Si bien la mayoría de los Gardevoir consideran que esto es un acto sagrado y matarán a su víctima de forma rápida y sin dolor, o incluso buscarán a una víctima recientemente fallecida lo suficientemente grande como para despellejarla, hay algunos de su especie que llevarán a cabo tales acciones mientras su víctima todavía está viva. La única diferencia entre los géneros que se ha observado es que las mujeres visten la piel en lo que se compara con un vestido de salón de baile, mientras que los hombres forman lo que parece ser una capa larga. Los Gardevoir, como los humanos, tienen una variedad de estados emocionales diferentes y son capaces de pensar libremente, como la mayoría de los Pokémon parecidos a los humanos, así como los propios humanos. Un Pokémon parecido a un humano puede tomar la decisión de asesinar Pokémon por diversión, o incluso por diversión sádica. Por supuesto, hay casos fuera de estos, pero esos son pocos y distantes entre sí. Sin embargo, se ha observado que cuando un Gardevoir es un Pokémon entrenador, se enamorará de su entrenador si se le trata lo suficientemente bien, independientemente del género de ambos Pokémon Mon y entrenador. Dichos lazos dan paso a su naturaleza de sacrificio hacia sus entrenadores, y el dolor que sienten cuando muere un entrenador les permite explotar sus habilidades psíquicas en todo su potencial. A menudo, si un entrenador ha muerto y un Gardevoir se vuelve loco, se necesitan hasta 10 entrenadores poderosos para someterlo y matarlo, y a menudo los entrenadores pierden todos los Pokémon que usaron para luchar contra él. Antes de que Gardevoir evolucionara para usar habilidades psíquicas, usaban las largas garras en los extremos de sus manos para pelar la piel de la carne. Algunos clanes pequeños aún mantienen tales prácticas, mientras que la mayoría ahora usará sus habilidades psíquicas para ello. Durante mucho tiempo, se pensó que sus acciones, así como su excitación hacia la descamación de la carne y las salpicaduras de sangre, mostraban que eran criaturas de la oscuridad. Se ha demostrado que no lo son, aunque conservan algunos impulsos instintivos que son bastante similares a los de sus hermanos oscuros. La mandíbula larga y extensible que tienen los hace parecer similares a las serpientes, aunque en realidad es un proceso de adaptación de cuando fueron presa de Gallade, Alakazam y Gengar, entre otros. Gardevoir necesita comer grandes cantidades de alimentos para obtener la energía que necesita, aunque a menudo tuvo que abandonar una comida a mitad de camino cuando estaban siendo cazados. La mayoría de las veces, morirían de hambre. Eventualmente, algunos evolucionaron para tener mandíbulas grandes, lo que les permitió consumir más en tiempos más cortos, lo que les permitió comer suficiente comida y al mismo tiempo poder huir fácilmente de los depredadores. Muchos mitos rodean sus bocas, ya que están revestidas con colmillos afilados, todos diseñados para arrancar la carne del hueso. Se dice que si un Gardevoir alguna vez presiona su boca contra ti, cada vez que cierres los ojos sentirás su boca contra ti nuevamente, durante los meses venideros. Como muchos Pokémon psíquicos, los Gardevoir son capaces de psicoquinesis, telepatía, proyección de imágenes y precognición. Un Gardevoir bien entrenado puede ver tan lejos en el futuro como lo permitan sus habilidades, aunque la mayoría de las veces nunca compartirá lo que ve con otra alma. Se dice que una vez que ven lo suficientemente lejos en el futuro, se les aparece una visión de Deddy Alga y les advierte que no compartan lo que han visto. En cambio, proporcionarán pequeños empujones suaves a las personas, guiándolas hacia ciertas cosas que el Gardevoir sabe que sucederán. Además, también son capaces de usar múltiples elementos a su favor, cuando están lo suficientemente entrenados. Un Gardevoir entrenado puede controlar la electricidad, el fuego, el hielo e incluso explotar energías fantasmales para atacar. Pero a pesar de todo esto, los Gardevoir en realidad no son uno de los Pokémon más poderosos que existen. Sin embargo, dada su apariencia, muchas personas los temen como demonios, y se esforzarán por evitar o incluso matar a estas criaturas. Una guía de los Pokémon nativos de Hoenn, por Ega Alerce. 23ª edición internacional.
Los pocos días mientras esperaba mi batalla en el gimnasio pasaron bastante rápido, como si nunca hubieran sucedido. En ese momento me las arreglé para luchar contra algunos entrenadores a lo largo de la costa de Deutford y ganar algo de dinero, pero no pasó nada realmente interesante. Aunque todos seguían hablando de Aaron, la muerte del élite. Estaba empezando a ponerme aún más paranoico, y estaba seguro de que alguien o algo me seguía donde quiera que fuera. Le expliqué todo lo que le pasó a la Fei, pero a ella no parecía importarle ni un poco la situación. Después de todo, no era como si Pokémon pudiera ir a prisión. Era la mañana de mi batalla en el gimnasio cuando caminaba hacia el gimnasio y me detuve en una de las tiendas de electrónica con televisores en las ventanas. Estaban dando una gran cantidad de programas diferentes, aunque el canal de noticias me llamó la atención. No pude escuchar nada, pero el texto en la pantalla me dijo todo lo que necesitaba saber. Le habían realizado una autopsia y habían descubierto que su boca y garganta se habían hinchado debido a un químico extraño. Sospechaban juego sucio. Estaba entrando y saliendo de una tienda cercana antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Me tomó un momento darme cuenta exactamente de lo que estaba pasando, aunque retrocedí cuando me cuadré y encontré un cigarrillo apagado en mi boca. Grité y lo alejé de un golpe, preguntándome cómo me las arreglé para dejar de fumar y aún comprar un paquete de ellos, y también un encendedor. Todavía me temblaban las manos y empecé a mirar el cigarrillo tirado en el suelo. Habían pasado 3 años desde que renuncié, o más 3 años desde que me reprendieron tanto que nunca quise volver a acercarme a uno. Comencé a fumar alrededor de los 13 años, usándolo para calmar mis nervios. No era para lucir genial ni nada por el estilo. Había escuchado a los adultos hablar sobre cómo los hizo menos estresados, y probé uno yo mismo. Después de eso, me enganché. 3 años de golpe, casi arruinados por un pensamiento inconsciente. Guardé el encendedor en mi bolsillo y los cigarrillos en mi bolso, considerando la posibilidad de poder vendérselos a alguien más tarde. Entonces decidí que necesitaba alejarme de la gente por un tiempo. Sabía que la isla tenía una red de cuevas conocidas colectivamente como Granite Cave, y recordé que Jennifer me dijo que debería ir a explorarlas para ayudarme a entender a Loki. Pensé que podría pasar un día o 2 explorándolos y luego dirigirme directamente hacia el barco a Slateport, evitando cualquier tipo de noticias sobre el élite en el camino. Mientras no tuviera que oír hablar de ello, estaba fuera de mi mente. Llegué temprano al gimnasio, con unos buenos 10 minutos antes de mi tiempo de batalla, y comencé a repasar todo lo que podía ocurrir en mi mente. Conocía al líder del gimnasio especializado en pelear contra Pokémon, lo que significaba que Loki sería genial para usar, y la Fei no tanto. Mis reflexiones se vieron interrumpidas cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Me puse de pie de un salto y me encontré frente a un hombre de mi estatura y con aproximadamente la misma constitución que yo. Su cabello le llegaba a los hombros y era de un azul cielo brillante, y solo una pequeña cantidad de raíces marrones mostraban que lo había teñido. Sus ojos también eran de un azul brillante, y no vestía nada más que un par de pantalones de entrenamiento azul oscuro. Todo su cuerpo brillaba con sudor, y me pregunté si había estado viviendo en el gimnasio antes de venir a buscarme. «Está bien, amigo», me saludó con una sonrisa mientras me acercaba a él. Instantáneamente extendió su mano. «Me llamo Brawly. Soy el líder aquí, y soy el tipo al que tienes que vencer para obtener la insignia Knuckle». Al igual que Roxanne, me dio un recorrido rápido por las salidas de emergencia del gimnasio y cosas por el estilo antes de llevarme a la arena. No fue diferente al de Rusboro, completo hasta el tamaño del estadio y los podios en cada extremo, excepto que noté que no había rocas en el campo de batalla. En todo caso, el campo de batalla era completamente sencillo, salvo por las líneas blancas que lo marcaban. Alrededor había pesas y equipo de gimnasia, y la gente todavía lo usaba incluso mientras caminábamos hacia él. «Muy bien, muchachos, muévanse». Brawly gritó con un aplauso de sus manos. «Este tipo aquí es un desafío para una batalla de gimnasio, así que conocen las reglas. Muevan sus traseros antes de que se los entreguen». Se rió de la rápida dispersión de todos antes de volverse hacia mí. «Entonces, ¿estás listo, amigo? No es demasiado tarde para echarse atrás ahora». Le di una sonrisa. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. «Oh». Se rió y me dio una palmada en la espalda. «Tenemos uno confiado aquí. Y con solo una insignia para arrancar». Él sonrió y se pasó el pulgar por los dientes. «Algo me dice que hoy podría estar bajándote un poco o 2, amigo». Le sonreí, aunque no dije nada. Su actitud era contagiosa, y me encontré con el mismo comportamiento arrogante que exudaba.
A nuestro alrededor, la gente que vivía en el gimnasio del ring subió a las gradas, ansiosos por ver el partido que los estaba haciendo moverse de su entrenamiento. Los miré y sentí una punzada de nerviosismo. Mi primera batalla solo tuvo a Aid como miembro de la audiencia. Esto tenía al menos 30 hombres y mujeres musculosos que parecían poder partirme por la mitad sin ningún esfuerzo. Respiré y dejé el pensamiento a un lado. Si llegaba a la liga, tendría que luchar frente a una gran multitud, independientemente. Mi podio se elevó ligeramente en el aire al igual que el suyo, y las barras se bloquearon en su lugar antes de que él dijera algo. Muy bien amigo, hoy me retarás por la insignia de nudillos del gimnasio de Ufort. Gritó a través del campo. Voy a usar 3 mons, puedes usar hasta 6. La batalla termina cuando uno de nosotros tiene todos sus mons noqueados o asesinados. Sal de las líneas fronterizas y habrás perdido eso. Atácame a mí o a cualquier otra persona que esté mirando, mostró una sonrisa confiada. Bueno, además de perder tu licencia, no sería lo más inteligente. ¿Tienes todo eso? Alto y claro. Grité de vuelta. ¡Excelente! Sonrió y sacó una pokebola del soporte en el que estaba parado. La mejor de las suertes, compañero. Gritó antes de lanzar su pelota al campo. Se abrió de golpe con energía violenta y dejó un flujo constante de energía blanca a su paso, incluso cuando rebotó en su mano. La luz se transformó en un Pokémon de aspecto demoníaco de unos 2 pies de altura con la piel marchita. Su cabeza y pies eran de un gris opaco y moteado, y el resto de su cuerpo era de un tono azul envejecido. Su cabeza parecía más bien el bulbo de una cebolla, y 2 ojos negros, oscuros y hundidos miraban desde abajo. Su nariz era chata y hacia arriba, y su pecho era lo suficientemente delgado como para mostrar claramente sus costillas. Me siseó, y encontré una pequeña sonrisa en mi rostro. Meditite, un Pokémon que sobrevivió solo con meditación y agua. Podría ser poderoso, pero tenía amplias debilidades para compensarlo. Como el hecho de que sus orejas tenían una gran cantidad de nervios avanzados, o que la piel sobre su pecho era mucho más delgada debido al hambre por la que se obligó a pasar. Llamé a Loki a cambio. Miró alrededor del campo de batalla, y al notar al Medidita, hizo gárgaras con una risa extraña y se frotó las manos mientras conspiraba. Brawly colocó sus manos en sus caderas y suspiró como si hubiera peleado esta batalla 1000 veces. Corre y quémalo. Para mi sorpresa, el Pokémon de repente dejó de flotar en el aire y se puso de pie. Con una velocidad alarmante corrió hacia Loki, y apenas me di cuenta de que sus puños estaban realmente en llamas. Fuego o no, supuse que no importaría si no podía golpearlo. Grité. Loki, salta. Al otro lado del campo, Brawly sonrió. Identifícalo. Parpadeé y apenas vi que los ojos de su Pokémon brillaban con un rojo brillante y sangriento. No tenía idea de lo que significaba, aunque tan pronto como Loki desapareció, el luchador se dio la vuelta y estrelló su puño en llamas en un lugar donde no había nada más que una sombra. La sombra chilló y salió volando hacia atrás, y mi corazón dio un vuelco cuando Loki rebotó por el suelo, silbando todo el tiempo. Gruñó y se limpió la boca con el dorso de su brazo, gruñendo a su oponente. Vio los inquietantes ojos rojos y pareció darse cuenta de lo que era más rápido que yo. Gruñó algo en una lengua ininteligible para mí, aunque el Medita reaccionó al instante, gritando y corriendo hacia él de nuevo. Esta vez, Loki estaba preparado. Cada golpe que el Pokémon hacía que Loki esquivaba con facilidad, se inclinaba hacia atrás o simplemente se hacía a un lado para esquivarlo. Sin embargo, todo el tiempo estaba siendo empujado hacia los límites, y sabía que muy pronto los cruzaría. ¡Fuérzalo! Le grité. Tómalo. Él se rió con deleite y golpeó al Pokémon en la cara. Retrocedió, gritando de ira antes de intentar golpearlo de nuevo, aunque esta vez Loki lo atrapó en sus mandíbulas. Mordió, con fuerza, y la sangre comenzó a gotear de su herida. Tragué saliva y temí que volviera a perder el control. Tómalo. Grité de nuevo, esperando que no fuera demasiado tarde. Brawly solo sonrió y se cruzó de brazos. Revertirla. Apenas logré echar un vistazo a su expresión de suficiencia antes de que Loki siseara de nuevo, sacudiendo el brazo del Medita en su agarre. Lo soltó y se echó hacia atrás, saltando hacia adelante con intención mortal, garras tan afiladas como cualquier otra cosa. Su oponente lo vio venir. Le gruñó y lo agarró por ambos brazos, usando su propio impulso contra él antes de estrellarlo contra el suelo. Hice una mueca ante el sonido. El Medidita no retrocedió, y lo vi retroceder y patear a Loki en la cabeza, incluso cuando estaba caído. Sabía que las batallas Pokémon eran brutales, aunque esto estaba en otro nivel.
Si bien había escuchado que algunos Pokémon específicos tenían sed de sangre, nunca había considerado que los luchadores fueran brutales simplemente por naturaleza. Se echó hacia atrás para patear de nuevo, aunque esta vez grité una orden para que Loki lo confundiera. Escuché su risa momentos antes de ver su brazo agarrar la pierna del Medidita. Chilló ante alguna amenaza invisible y luego se estremeció, dejando caer la cabeza sin fuerzas. El movimiento le dio a Loki suficiente tiempo para ponerse de pie, y clavó sus garras profundamente en su rostro antes de golpearlo, debajo del cinturón. Dada la forma en que se derrumbó el Pokémon, tuve que aventurarme a adivinar que era macho. Tal vez ya no, dada la fuerza con la que Loki lo golpeó. El Medidita se levantó de nuevo y pude escuchar a Brawly gritándole que saltara y pateara. Pero nada funcionaba, ya que vi un tenue brillo púrpura en sus ojos rojos cruzados y brillantes. Chilló un momento antes de estrellarse la cara contra el suelo, y hubo un horrible crujido en el impacto. Volvió a levantar la cabeza y volvió a estrellarse la cara contra el suelo, y pude ver la sangre saliendo de su nariz como si no hubiera un mañana. Loki parecía completamente desconcertado. No sabía qué hacer ahora que su oponente se atacaba a sí mismo, y se quedó estupefacto hasta que le dije que atacara su pecho. Corrió hacia la criatura y le dio una fuerte patada en las costillas, y escuché que algo se rompía mientras rodaba por el suelo de tierra, exhalando burbujas de sangre por la nariz y la boca. Brawly evaluó su Pokémon por un momento y luego lo volvió a llamar a su Pokébola. Bien hecho amigo, me elogió, ofreciendo una gran sonrisa. Encantado de ir allí. Tu pequeña criatura es un buen luchador, ¿no es así? Le sonrió una vez a Loki, luego a mí antes de agarrar otra pelota de su podio. Pero buena suerte contra este. Lanzó la pelota hacia adelante y una luz blanca explotó como si hubiera estallado una bomba. Formó un Pokémon apenas más alto que Loki, aunque estaba completamente cubierto por un pelaje beige claro. Solo sus manos y pies eran marrones, al igual que el tipo de su cola. Rebotaba, chillaba salvajemente, y parecía completamente simiesco aparte de la nariz de cerdo y los ojos rojos que brillaban. Mankey, lo identifiqué de inmediato. Propenso a arrebatos de ira violentos, pero tiene el poder y las ofensas para respaldarlo. Sus únicas debilidades reales eran sus narices o sus colas, y golpear a cualquiera de ellos significaba enojar a la criatura más de lo que normalmente harías al golpearla en otro lugar. Brawly asintió hacia él. Identifícalo. Ladró. El mismo inquietante brillo rojo salió de los ojos del Mankey que gritaba, y me encontré preguntándome qué hizo exactamente el movimiento. No me tomó mucho tiempo darme cuenta, ya que de repente saltó sobre Loki y le dio un puñetazo en la cara al embaucador, haciéndolo aullar de dolor. Maldije. Hizo que sus luchadores pudieran golpear a los fantasmas. Ahí se fue mi ventaja. Consigue sus lados. Le grité a Loki. De nuevo, Brawly se cruzó de brazos y gritó. Revertirlo. Era parte de su estrategia, me di cuenta. Vi a su Mankey retroceder un paso mientras Loki corría hacia adelante, y justo cuando sus garras arañaron el costado del Pokémon, el mono dio la vuelta con el golpe y lo pateó en la parte posterior del cráneo. Loki siseó y salió volando, y me estremecí ante sus gritos de dolor. Pero demostró su voluntad de luchar de nuevo cuando se puso de pie de un salto mientras el Mankey corría hacia él. Se reía y bailaba alrededor de los golpes, y entonces me di cuenta, de verdad, que Loki era brillante ofensivamente, pero siempre dejaba que el oponente atacara y se pusiera en peligro. Era mi orden constante para que él tomara la ofensa que lo estaba llevando a ser su ruina. Consigue su cara. Le grité. Espera a que se abra y obtén sus ojos. Apenas lo vi a sentir mientras se agachaba bajo un golpe salvaje de la criatura. Siguió chillando salvajemente mientras intentaba atacar a Loki, y cada vez que lo hacía apenas avanzaba poco a poco alrededor del golpe. Hasta que el Mankey trató de darle un puñetazo bajo, Loki saltó sobre su golpe y clavó sus garras en la cara del Mankey, dejando cortes profundos y sangrantes a su paso. Desafortunadamente, atrapó su nariz. El Mankey gritó salvajemente y se retorció en el acto. Su nariz estaba desgarrada y la sangre goteaba de su cabeza a sus ojos. Solo lo enojaba más. La cosa se volvió loca y persiguió a Loki con intenciones asesinas, sin escuchar ni siquiera las órdenes de Brawly para que se calmara. Hice una mueca. Nada podría detener el alboroto de un Mankey, salvo noquearlo o matarlo. Esperaba lo primero cuando llamé a Loki para confundirlo. En el momento en que se detuvo para tratar de concentrarse, el Mankey estaba sobre él y lo pateó con poderosa fuerza a través de la arena.
Continuamente lo perseguía, repitiendo el proceso hasta que Loki luchó por volver a ponerse de pie. Me estremecí con cada golpe, enojado y temeroso de no poder recordarlo a tiempo. Cada golpe fue acompañado por grandes y fuertes ecos de carne atacando a carne, y pude ver sangre saliendo de la boca de Loki mientras colapsaba en el suelo. Lo recordé lo más rápido que pude, lo que solo logró enfurecer aún más al Mankey. Saltó por el campo, chillando salvajemente, gritando por un oponente. Miré a Brawly, preguntándome si lo recordaría o no. Tu jugada, compañero, me dijo. La pequeña criatura está enojada, pero no es diferente de cómo estaría en la naturaleza. No lo recordaré pronto. Hice una mueca. No tenía planes de encontrarme con un Mankey enojado en la naturaleza, y mucho menos con uno que hubiera sido entrenado y, por lo tanto, fuera más poderoso. Sumado a eso, Loki era mi principal esperanza para la batalla. Como estaba deprimido, decidí apostar. Lancé una Pokébola hacia adelante, y de ella apareció la Fei, luciendo tan poco impresionada como siempre. Miró alrededor de la arena, disparó a todo y a todos una mirada sucia, y luego enfocó una aún más sucia en mí. Señalé detrás de ella. Concentra tu agresión en eso. Retiró su labio en una mueca hacia mí, luego se giró para mirar a su oponente. En cambio, se encontró con la cara llena de Mankey enojado, chillando y gritando mientras golpeaba en la cara. Sabía que lograría lastimarla un poco, más que Loki, pero sabía que no sería suficiente para derribarla, solo para enojarla. Yo tenía razón. Fue como si todo pareciera detenerse por un momento, cuando la Fei pronunció un gruñido de una sola sílaba. El Mankey se volvió hacia ella de repente, y pude ver el miedo en sus ojillos pequeños y brillantes. Las hojas que cubrían sus manos brillaban mortalmente a la luz, y ella siseó antes de barrerlas hacia arriba, cubriéndose a sí misma y al campo de batalla con sangre. El Mankey gritó de dolor como nunca antes lo había escuchado. Abajo, las pocas pulgadas superiores de su cola se retorcieron en el suelo, todavía sangrando. La Fei le dirigió a la criatura una sonrisa sombría y se la quitó de la cara por la nuca. Logré gritarle que no lo matara antes de que lo dejara caer y lo pateara como una pelota de fútbol. El Mankey chilló mientras volaba por el aire, y no me quedé más que impresionado por la distancia que la Fei logró patearlo. Sus pequeños ojos amarillos lo enfocaron con una mirada más antes de cruzarse de brazos y apartarse de él. El Mankey no parecía querer hacer nada más para enojar al violento Nuzleaf. En cambio, continuó gimiendo de dolor, agarrándose el extremo sangrante de su cola hasta que Brawly lo llamó de nuevo a su bola. Bueno, tartamudeó mientras miraba los restos de la cola de su Mankey. Lo miró, luego a la Fei, a mí y luego a la Pokébola en sus manos. Gracias por no matarlo, supongo. Sacudió la cabeza y se compuso, aclarándose la garganta antes de agarrar otra bola de su podio. Bueno amigo, considérate afortunado con esas batallas pasadas. Esta criatura te hará correr por tu dinero. Lanzó su último Pokémon hacia adelante, y encontré que el Pokémon que soltó me resultó familiar al instante. Era un Machop, y le gruñó a la Fei, flexionando sus músculos con arrogancia. Interiormente esperaba que este Machop tuviera un destino mejor que el que había peleado Loki. Brawly sonrió y apretó los puños. Ya sabes qué hacer. Córtalo. Hazlo tropezar. Le grité a la Fei. Ella tenía otras ideas. Ella se quedó allí, con los brazos cruzados en rebelión incluso cuando el Machop corrió hacia adelante. Lo vi levantar una mano para atacar su cuello, y en el último momento ella simplemente lo esquivó y lo dejó correr. Sentí mis mejillas sonrojarse, convencida de que todos me miraban. Ella era mi Pokémon, y me estaba desobedeciendo, y sentí que era un pecado capital en ese momento. ¡Quémalo! Brawly ladró. El Machop gruñó y corrió hacia adelante de nuevo, sus puños envueltos en llamas una vez más. Una vez más, la Fei le dedicó poco más que una mirada de soslayo antes de rodearlo y dejar que siguiera adelante. Dejé de intentar mandarla después del tercer intento. En lugar de eso, simplemente le dije que esquivara cada ataque, aunque solo fuera por una apariencia de que yo tenía el control. En cambio, no me valió nada más que una mirada sucia de su parte, aunque siguió sin ahorrarle al Machop casi ningún esfuerzo. Estaba surtiendo efecto. El Machop se estaba enfadando, al igual que Brawly. Pude verlos a ambos apretando los puños, respirando profunda y rápidamente. Golpéalo hasta que se someta. Brawly le gritó. Esta vez, el Pokémon corrió hacia adelante, y cuando la Fei se movió para esquivarlo, extendió la mano y la agarró del hombro. Ella gritó alarmada, aullando cuando el luchador se volvió hacia ella, golpeándola en la cara y el pecho. La oí gruñir y le grité que se lo quitara. En cambio, siseó y le mordió la cara, arrancándole un trozo de la mejilla.
La pelea rápidamente se volvió brutal, y el Machop comenzó a golpearla salvajemente en el pecho, con el objetivo de romper una costilla mientras su rostro chorreaba sangre. Las hojas con punta de navaja de la Zei le rozaron los brazos y el pecho, derramando aún más sangre entre ellos. El Machop chilló y envolvió sus brazos alrededor del cuello de la Zei, intentando en vano tirar de ella hacia abajo. Ella siseó y pateó la parte posterior de las espinillas, haciéndola caer mientras envolvía sus propios brazos alrededor de ella. Nuestros Pokémon estaban peleando en nada más que llaves de cabeza conjuntas. Vi a la Zei tirar de las crestas de la cabeza del Machop y morderle el brazo, incluso cuando apretaba más y trataba de arrancarle la cabeza. ¡Quémalo! Brawly gritó una vez más. Vi los puños del Machop estallar en llamas, y escuché a la Zei chillar mientras el fuego le recorría la espalda. Levantó su cuerpo con dolor y alarma, y vi que sus ojos se oscurecían incluso cuando sus brazos se apretaron alrededor del cuello del Machop. La Zei, ¡no! Le grité. Fue muy tarde. Volvió a patear las piernas del Machop por debajo, y esta vez cayó al suelo. Sus manos se apretaron alrededor de su cabeza, y hubo un crujido enfermizo cuando le partió el cuello. El Machop cayó al suelo, con el cuello doblado hacia atrás y un gemido lento y gorgoteante escapó de sus labios. La Zei retrocedió y se cepilló justo cuando el Pokémon moría a sus pies. Un silencio ensordecedor nos rodeó por completo. Todos miraron al centro de la arena, todos en estado de shock por el Machop muerto. La Zei resopló ante su enemigo caído y se dio la vuelta con desdén, cruzándose de brazos con indignación. Tenía que preguntarme si algún Pokémon había muerto en el gimnasio antes. Brawly mencionó que una batalla había terminado cuando los Pokémon de una persona estaban muertos, pero ¿por qué estaban actuando de manera tan extraña? Brawly recordó al Pokémon sin expresión visible. Vi que la Pokébola se oscurecía y se volvía una mezcla de negro y gris. Brawly lo miró un momento, cerró los ojos y susurró algo antes de volver a mirarme con una pequeña sonrisa falsa. «Bien hecho, amigo», gritó, y presionó un botón para que descendieran los podios. Recorrí a la Zei tan rápido como pude, pensando que su presencia en la arena probablemente no estaba haciendo que la gente me quisiera más de lo que ya lo hacía. Conocí a Brawly en medio del campo de batalla, sonrió y me estrechó la mano, guiándome fuera de la arena. «Lamento mucho tu Machop», le dije una vez que salimos de la arena. Sacudió la cabeza. «Está bien, amigo. Como dice en las reglas, puedes ganar una batalla con el mon de tu oponente muriendo. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien logró matar a uno de los míos». Asentí y traté de no decir nada al respecto. Pero todavía afecta a todos. Tal vez no debería haber usado a la Zei allí. Se giró hacia mí y se encontró con mi mirada, sus ojos ardían de emoción. «Mira, amigo, nunca te sientes ahí y te arrepientas de las cosas que has hecho. Todo sucede por una razón, ¿de acuerdo? Te volverás loco pensando en las cosas que podrían haber sido si hubieras hecho todo un poco diferente». Presionó una mano sobre mi hombro y miró hacia otro lado. «Confía en mí, en ese compañero, he tenido una buena cantidad de experiencias que desearía haber hecho de manera diferente». Asentí y lo seguí en silencio. En mi mente, estaba preocupada de que me llevara a alguna parte con un gran grupo de sus compinches esperando, todos ansiosos por vengarse de mí por matar a su Machop. En cambio, me condujo a lo que tenía que ser su oficina, dada la gran cantidad de papeles y la computadora. Aunque, en la habitación había una tabla de surf colgada en la pared y un juego de pesas en la esquina. Sonrió cuando me vio mirar la tabla de surf. «¿Eres un surfista?». Me reí y negué con la cabeza. «No. Lo más cerca que estuve del surf fue el entrenamiento de natación que tuve cuando era niño, y eso fue simplemente ser arrojado al agua cuando eras un niño. Lo único que se parecía al surf en eso era que los nadadores más débiles se aferraban a las balsas flotantes para salvar la vida». «Nunca lo intenté realmente», le dije. Se quedó mirando el tablero por un momento. «He sido surfista toda mi vida. Siempre me ha encantado estar ahí fuera, dominando las olas». «¿Por qué te convertiste en líder de un gimnasio entonces?», le pregunté. Se volvió hacia mí y sonrió. «Siempre me gustó la idea de tener mi propio gimnasio. Significa vivir aquí, puedo salir a surfear tantas veces como quiera. Además», dijo mientras se dejaba caer en la silla de la computadora y colocaba las manos detrás de la cabeza. «A todas las chicas parece gustarles el hecho de que seas líder de un gimnasio». Me reí de su razonamiento. Cuando me pidió mi Pokédex y mi tarjeta de entrenador, se los entregué, parándome y observándolo mientras revisaba las opciones en su computadora.
Parecía que sabía mucho menos de computadoras que Roxane, ya que de vez en cuando maldecía y golpeaba el costado del monitor. Esperaba que no dañara ninguno de mis elementos actualmente en la computadora. Maldita cosa, le gruñó. Si no tuviera que saber cómo usarlo para mi trabajo, juro que nunca usaría uno. Me reí. ¿No eres bueno con las computadoras? Maldijo una vez más y estiró la cabeza para mirarme. Entendido. Puedo usarlos, pero no me gusta usarlos. Frunció el ceño y se frotó la nuca. Realmente no estoy ayudando al estereotipo de que los boxeadores no tienen cerebro, ¿verdad? No particularmente, respondí honestamente. En el fondo de mi mente, las preguntas hacia los luchadores comenzaron a acumularse. Me pregunté si debería preguntarle o no, dado que mi Pokémon acababa de matar a uno de los suyos, pero pensé que probablemente era el mejor momento. Además de eso, a él no parecía importarle mucho, así que supuse que estaba acostumbrado o que nunca se había unido realmente a él. Entonces, ¿es un problema que tienen todos los luchadores adaptados? Sacudió la cabeza. Solo yo, amigo. Se inclinó hacia adelante para hacer clic con el mouse, aunque hizo una doble toma y giró en su silla para mirarme. ¿Cómo sabes eso? Tenía la sensación de que usaría mucho la explicación. Estoy parcialmente adaptado al hielo, le respondí. Bueno, tal vez. No puedo decirlo con certeza. No tengo a nadie con quien pueda confirmarlo, por lo que son solo teorías en este momento. Se rió y se cepilló el cabello hacia atrás con una mano. Bueno, al menos sé cómo obtuviste la inteligencia sobre ellos. Se supone que no debo compartir esa información libremente, pero a nadie parece importarle cuando se comparte con otro adaptado. Me sonrió, se reclinó en su silla y colocó los pies sobre el escritorio frente a él, con las manos detrás de la cabeza nuevamente. Los luchadores tienen músculos más fuertes que la mayoría. Donde una persona normal puede levantar 1 libra, nosotros podemos levantar 1,5 libras con el mismo esfuerzo. Me echó un vistazo. Tú y yo tenemos más o menos la misma constitución. Pero lo que sea que puedas levantar, puedo hacerlo y la mitad de nuevo. Mis músculos son más fuertes que los de las personas normales, así que puedo recibir golpes mucho mejor que la mayoría. Pero obviamente tenemos desventajas, dijo con el ceño fruncido. Debido a que nuestros músculos están tan avanzados, pueden desgastarse más rápido de lo normal. Si no los usamos constantemente, desarrollamos atrofia muscular muy rápido. Además, nos enojamos mucho más que la mayoría de las personas, y la mitad del tiempo simplemente olvidamos lo que hicimos. Estás haciendo y entrar en un frenesí, un poco como el Mankey que viste antes. Sonrió, se inclinó un poco más hacia atrás y me guiñó un ojo. Entonces, vamos, amigo, ¿vas a compartir lo que sabes? A los líderes solo se les permite saber sobre su propia adaptación, a menos que otro les cuente sobre la suya. Parpadeé hacia él. Hubiera pensado que lo sabían todo, para asegurarme de que eran los mejores en su campo. Sin embargo, consideré que todos eran especialistas, por lo que realmente solo necesitaban saber todo sobre su Pokémon elegido. Aprender acerca de los demás probablemente los distraería, así que en algún nivel, tenía sentido. No sé mucho, admití encogiéndome de hombros. Siento menos frío, pero siento más calor. Aparte de eso, no sé nada. El rostro de Brawly cayó. Gorrón. Suspiró y sacudió la cabeza antes de mirar de nuevo a la computadora y vitoreó cuando terminó de procesar mis artículos. Finalmente. Él exclamó. Tenía miedo de tener que llamar a alguien de nuevo. Lanzó una mirada a la máquina mientras me devolvía mi Pokédex y mi tarjeta de entrenador, y noté una segunda insignia ahora en el reverso de la tarjeta. Malditas cosas. Me reí y los coloqué a ambos lejos. No puedo contarte mucho más sobre la adaptación al hielo, aunque puedo darte un pequeño consejo. Me miró, con una ceja más alta que la otra, obviamente incrédulo. Puedes decir fácilmente que te tiñes el cabello. Se burló. Bueno, honestamente, ¿quién tiene este color de cabello de forma natural? Es un dolor de cabeza seguir teniéndolo y mis cejas, pero no me gusta tenerlo marrón. Me hace sentir normal, dijo con un tono teatral. Estremecimiento. Me reí y señalé sus brazos. Tus axilas todavía tienen vello castaño. Por lo menos, pareces un poco confundido. Sus ojos se abrieron y levantó un brazo para comprobar. Ah, diablos. Maldijo, arrojándolos teatralmente. No voy a empezar a teñirme esos también. Significa que tengo que empezar a afeitarme allí también. No quería preguntar dónde más se afeitaba. De hecho, me preocupaba un poco que estuviera compartiendo la información conmigo de todos modos.
En lugar de eso, le di las gracias por la batalla y una vez más me disculpé por lo que le pasó a su Pokémon. No te preocupes, amigo, dijo mientras me acompañaba de regreso a la sala principal. Como dije, les sucede a los bichos de vez en cuando. No puedo esperar ser un líder de gimnasio y nunca morir ninguno de ellos, pero aún así es un shock que suceda. Sus ojos brillaron a la luz, y lo vi cerrarlos rápidamente. Lo mejor que puedo hacer es vincularme con todos ellos y disfrutar el tiempo que tengo con todos y cada uno de ellos. Puede que ya no sea un entrenador ambulante, pero mis mons siguen teniendo las mismas probabilidades de morir que en aquel entonces. Archivé la información. Parecía que no importaba en qué parte del mundo estuvieras, tu Pokémon y tú siempre tenían probabilidades de morir. Mostró cuán fuertes eran los entrenadores, dado que podían soportar que sus Pokémon murieran sobre ellos, y simplemente levantarse y seguir adelante. Gracias de nuevo, le dije cuando se detuvo en la sala principal. No te preocupes amigo, respondió, estrechando mi mano una vez más. Eres un buen luchador. Date el tiempo suficiente para controlar ese Nuzleaf tuyo, y destrozará a tus oponentes pieza por pieza. Él sonrió y me dio una palmada en el brazo. Ahora ve al centro y cura tu mons. Voy a usar las instalaciones de curación aquí y haré el papeleo para la batalla. Él gimió y se cruzó de brazos, dejando caer la cabeza por un momento. Las alegrías ocultas de ser un líder de gimnasio. De todos modos, dijo mientras levantaba la cabeza. Buena suerte con tu viaje. Si alguna vez vuelves a estar en Dewford, contáctame para una revancha, ¿de acuerdo? Asentí. Cuenta con eso. Sonrió una vez más y me dejó para verme fuera del gimnasio, y vi que mientras se alejaba, un pequeño grupo de chicas de mi edad lo seguían con la mirada, riéndose y susurrando entre ellas. Bueno, dijo que ser líder de un gimnasio lo ayudó en ese sentido, aunque tuve la sensación de que tenía más que ver con el hecho de que caminaba con nada más que un par de pantalones de chándal de entrenamiento, mostrando sus músculos para que todos lo vieran. Consideré si debía probarlo o no, solo para ver si obtenía los mismos efectos. Resoplé para mis adentros mientras retrocedía hacia el calor tropical de la isla. Lo más probable es que termine pisando vidrio o que me quede algo antihigiénico entre los dedos de los pies, y probablemente termine con el pecho y la espalda cortados por las plantas, o incluso me salgan erupciones por rozar otras plantas. Considerándolo todo, no era probable que lo intentara. Regresé al centro bastante rápido y dejé a Loki y la Zei con la enfermera. Sabía que esta última no se había lastimado mucho, pero no quería correr el riesgo de que se las hubiera arreglado para tirar de algo o se lastimara de una manera que no me había dado cuenta. Afortunadamente, la enfermera me dijo que Loki no iba a necesitar ningún tratamiento avanzado, solo permanecer allí durante unas horas y luego unos días de descanso. Significaba que tenía un tiempo a solas con Xander. Lo dejé salir en el vestíbulo principal del centro Pokémon y me maravilló lo mucho que estaba cambiando. Casi toda su piel era ahora de un verde opaco, a diferencia del azul oscuro cuando lo capturé por primera vez. Sus patas medias eran casi inexistentes, y las delanteras eran unos cuantos centímetros más largas que las traseras. El pico amarillo que rodeaba su boca comenzaba a ponerse rojo y era de un naranja opaco en este momento. Todavía no podía pararse sobre sus patas traseras, pero pensé que probablemente estaba cerca de 1 metro de altura. Supuse que pasaría alrededor de un mes antes de que se convirtiera en un hombre. Me miró expectante y le expliqué todo lo que pasó en el gimnasio. Escuchó todo el tiempo y solo hizo algunos ruidos cuando escuchó que Loki había resultado herido o que la Zei había logrado matar al Machop de Brawly. Aparte de eso, no parecía demasiado molesto por nada de eso. Fui a dar un paseo por la ciudad con él, disminuyendo mi ritmo para encontrarme con el suyo mientras deambulamos. Pensé que me dirigiría a Granite Cave cuando Loki fuera completamente tratado desde el centro, y pasaría un par de días allí. Xander graznó un acuerdo, y sentí que quería explorar y disfrutar la ciudad tanto como pudiera. Fuimos a algunas tiendas y compramos suficientes cosas para los próximos días, y obtuvimos algunas miradas de asombro cuando Xander trató de alcanzar algo en un estante y, en cambio, derribó toda la exhibición sobre él. Solo me reí y lo apresuré a salir de la tienda antes de desplomarme en los caminos cercanos, doblado y sin preocuparme por las miradas que recibía. En el camino, compré una nueva bandolera para sostener mis pokébolas. Esta tenía un botón de liberación de emergencia que coloqué en mi cintura y, cuando lo presionaba, liberaba todos mis Pokémon a la vez. Lo consideré una idea brillante, y significaba que si alguna vez necesitaba usarlo, solo necesitaba presionar un botón, en lugar de agarrar y lanzar Pokébolas continuamente.
Por extraño que fuera, me sentí normal durante el rato que caminé por la ciudad con Xander. No tenía pensamientos sobre batallas de gimnasio, ni pensamientos sobre cómo salvar el mundo, nada sobre Pokémon desobedientes o cosas por el estilo. Éramos solo Xander y yo, disfrutando de ser turistas en lugar de entrenadores. Por ese breve tiempo, yo era normal. Y se sintió divertido. Se acercaba la media tarde cuando Loki estuvo listo para que lo sacaran del centro Pokémon. Había dejado de recoger a Lacey hasta que él también estuviera listo, decidiendo pasar las pocas horas intermedias con Xander. Me había dado cuenta de que aunque había comenzado con él, no era el Pokémon al que me sentía más apegado. Tenía que admitir, aunque solo fuera para mí mismo, que Loki se estaba convirtiendo rápidamente en mi favorito. Se las arregló para hacerme reír, y no estaba preocupado por trabajar con mala moral. No era que no me gustara Xander, me preocupaba mucho por él, lo que me sorprendió, era solo que su propio conjunto de valores morales a menudo entraban en conflicto con los míos, ciertamente inferiores. Incluso si él no era mi favorito, todavía disfrutaba mi tiempo con él, independientemente. Con todos mis Pokémon encima y en la nueva bandolera que había comprado, me dirigí a Granite Cave. Estaba a una buena hora a pie de la ciudad principal, y estaba anidada en la parte norte de la isla, y se extendía por debajo de ella hasta el lado suroeste. Significaba que podía perderme fácilmente dentro de la red de túneles y no salir durante unas buenas semanas, e incluso entonces estaría en el otro extremo de la isla. No me molestó en lo más mínimo. Mi plan era escaparme por unos días, solo significaba que si estaba fuera por una semana, podría usar el tiempo para entrenar más a mi Pokémon. Me detuve ante la boca de la cueva y pensé en eso. Tendría que estar haciendo ejercicios en medio de una cueva, sin luz para ver lo que estaban haciendo mis Pokémon. Supuse que tendría que lidiar con eso. La entrada de la cueva en sí estaba en la pared de una gran montaña, y el agua del mar ocasionalmente lamía la playa lo suficientemente alto como para gotear hacia la boca de la cueva. Lo miré corriendo por dentro y me pregunté si el interior se inundaría o no. No importaba si lo era. Si hubiera una gran parte que estuviera inundada, simplemente la evitaría. Saqué mi linterna de mi bolso y la encendí, inundando la oscuridad con una luz brillante. No pude evitar sonreír, recordando la acertada descripción anterior de Ryan de que era un sol en miniatura. Bañaba una pared lejana con luz y vi algo que parecía un paracaidista que se escabullía. Me pregunté brevemente qué tipo de Pokémon encontraría en las profundidades de la cueva, y si sabría o no algo sobre ellos. Los más obvios eran los de Zubat y Geodude, que se encontraban en casi todas las cuevas del mundo. Pero sabía que el Sableye era nativo de esta cueva y nunca había oído hablar de la criatura antes de capturar a Loki. Significaba que podría haber algunos otros que no conocía, como el Aron que Mia había mencionado que esperaba capturar. Supuse que lo averiguaría lo suficientemente pronto mientras caminaba hacia las cuevas. Tenía mi Pokédex conmigo y aún podía usarlo en la oscuridad, ya que tenía su propia luz incorporada. Sabía que podría haberlo revisado antes de aventurarme, pero quería algún elemento de sorpresa y misterio en las cuevas. Tener información previa todo el tiempo era algo bueno, pero a veces hacía las cosas aburridas. Quería algo divertido y emocionante por una vez, aunque posiblemente no al mismo nivel que en Petalburg Wars. Llamé a Loki y observé mientras olfateaba el aire con deleite. Saltó, bailó a mi alrededor y se rió de alegría, y supuse que la cueva olía como su hogar para él. Vi algunos pequeños cortes en su cuerpo, que eran un poco más claros que su piel, y supuse que se convertirían en cicatrices en poco tiempo. Quédate cerca de mí, le instruí, siguiéndolo con el haz de luz de mi linterna. Si te alejas y te pierdes, no podré encontrarte si estás herido. Él asintió e hizo algunos gruñidos rápidos, aunque rápidamente comenzó a acechar alrededor de la cueva, con los brazos levantados sobre su cabeza como un depredador. Me reí entre dientes y lo imaginé perfectamente en una película de vampiros como el principal antagonista, escabulléndose en los lugares más oscuros. Caminé a paso lento en la cueva, mis ojos medio ajustados tanto a la luz como a la oscuridad.
De vez en cuando escuchaba a Loki reírse de alegría cuando un Pokémon chillaba alarmado, y a menudo lo encontraba asustando a la fauna local. Aunque una vez pinchó a un Parras en la espalda, y este respondió desatando una nube de esporas sobre él en ese mismo momento. Cuando la criatura se escabulló, se quedó dormido en el lugar y cayó hacia adelante contra la pared de la cueva. Me reí y lo devolví a su Pokébola, pensando que le enseñaría una lección. Efectivamente, cuando lo llamé para que saliera después de lo que pareció media hora, estaba despierto y mucho menos atormentador hacia las criaturas locales. En realidad, no había mucho que encontrar en la cueva en sí, salvo una gran cantidad de rocas y grandes repisas naturales, y algunas trampas que solo encontré cuando Loki felizmente empujaba rocas o Pokémon. Lo habría reprendido, pero sucedió para salvarme, así que dejé que se divirtiera. Después de aproximadamente una hora de caminar en línea recta, el piso comenzó a hundirse en una pequeña pendiente. Dobló a la izquierda y se abrió a una gran caverna que estaba llena de una gran cantidad de grietas y nichos rocosos, todos mezclándose brillantemente en la oscuridad. Podía escuchar una cantidad de Pokémon en los túneles y, de vez en cuando, mi linterna encontraba algo como un Geodude, un Zubato, incluso un Nosepas, que avanzaba sin problemas hacia mi presencia. Unas cuantas veces atacarían Pokémon salvajes al azar, pero Loki logró eliminarlos con solo un momento de aviso. Me di cuenta de que su vista estaba naturalmente adaptada a estas condiciones y que podía detectar las amenazas mucho antes que yo. También me hizo nadar con la confianza de que en realidad estaba evitando que las cosas me atacaran. Nos adentramos más en la cueva y seguí a Loki mientras olfateaba algo que no podía ver. Terminó llevándome más bajo tierra, y abrí mi teléfono para encontrar que no tenía señal en absoluto. Estábamos bastante lejos dentro de las redes de cuevas, y mi único guardia y guía era un tramposo. Y, sin embargo, me sentía completamente seguro con él alrededor. Terminó llevándome a una pequeña cámara que nunca habría podido encontrar por mí mismo. Las paredes brillaban con joyas, y mis ojos brillaban con la luz que reflejaban. Era una hermosa malla de todos los colores imaginables, y deseé tener una cámara lo suficientemente buena para tomarle una foto. Una foto de ella sola habría valido miles. No, le gruñía Loki mientras trataba de morder las gemas en la pared. Podrían estar sosteniendo la pared, o incluso podrían pertenecer al Sableye en esta cueva. Sus oídos se aguzaron ante la mención de su especie, y le sonreí. Sí, los Sableye viven aquí. De hecho, te dejé salir para ver si encontramos alguno y para ver si puedes aprender algo de ellos. Me miró, inclinó la cabeza y luego se frotó las manos con una risa alegre. Todavía estaba tratando de adaptarme al hecho de que tales movimientos no indicaban que estaba tramando mi destino, incluso si parecían adecuados para un villano mal interpretado en alguna película de acción. Negué con la cabeza y me volví hacia las gemas en la pared. Todos eran de diferentes formas y tamaños, y no pude evitar notar que algunos brillaban más que otros. Entrecerré los ojos hacia uno naranja y levanté mi linterna lo suficiente para que pudiera verlo mejor. Era de un color brillante, y vi que dentro de él parecía que ardía una llama. Lo miré un momento y me di cuenta de que era casi exactamente igual al que había tomado de la tienda en Rusboro, el mismo que le había dado a Loki como un trabajo bien hecho. Los medios decían que entre todo lo robado, una piedra de fuego era uno de los elementos que faltaban. Tuve el recuerdo más breve de Arjan mencionando metales piedras, y que tenían suficiente radiación en ellas para hacer que ciertos Pokémon evolucionaran. Le había dado de comer a Loki una de esas piedras. Mi estómago dio un vuelco ante la idea. Le dejaría comer algo que emitiera radiación. ¿Quién sabía a qué conduciría? Podría terminar con él transformándose en una criatura horrible que no puede controlar sus llamas, ni nada. Mi mente se volvió loca, y solo se apagó cuando escuché a Loki charlando detrás de mí. Otra serie de gruñidos, más profundos que los suyos, le respondió, y me di la vuelta en un instante. Loki estaba parado en un rincón de la habitación, mirando algo con curiosidad. Enfoqué la luz hacia arriba e iluminé un Sableye más grande y oscuro en la luz. Miró hacia arriba y me siseó, agarrando algún tipo de gema en sus manos. Escuché a Loki parlotear debajo de él, y me siseó una vez más antes de que comenzara a consumir gemas una vez más, y grandes cantidades de baba caían de su boca. Observé la gema que se estaba comiendo. Era de un azul brillante y parecía que estaba hecho de agua. Tenía que ser una piedra de agua.
Si el Sableye salvaje se lo estaba comiendo, eso tenía que significar que no estaba tan mal que dejara que Loki comiera una piedra de fuego. El Sableye salvaje siseó al mismo tiempo una vez más antes de desaparecer en las sombras, y mientras me daba la vuelta tratando de ver a dónde iba, anticipando una amenaza, Loki se quedó allí, mirando en un lugar solitario. Lo miré fijamente, luego al lugar, y no encontré nada, incluso cuando enfoqué mi linterna directamente hacia él. Supuse que el Sableye salvaje se escondía allí o le había dicho algo a Loki antes de desaparecer. Me tomó un momento, pero luego el tramposo me miró y me ofreció una amplia sonrisa con colmillos, y comenzó a señalar las gemas en las paredes. Gruñía y gruñía todo el tiempo, y me encontré tomando unos minutos para entenderlo. ¿Querían que tomaras un poco? Supuse, y no pude evitar sonreír cuando Loki saltó de emoción. Se rió y arrancó una piedra verde de la pared, aunque rápidamente lo pensé y la obligué a volver a entrar. No tomes las piedras, hoja, le dije, manteniendo mi voz severa. Si los tenemos contra nosotros, podrían terminar haciéndole cosas a la Zei. Le lancé una sonrisa. Y personalmente, creo que ella es lo suficientemente peligrosa como está. No quiero molestarla más, ¿y tú? Me miró, inclinó la cabeza y luego se rió y se alejó corriendo. Deduje que optó por no cabrear al Nuzleaf asesino tampoco. En cambio, arrancó una piedra de fuego de la pared e hizo un trabajo rápido para consumirla, repitiendo nuevamente exactamente las mismas reacciones que cuando comió una en Rusboro. Me preguntaba por qué sería capaz de comer uno sin efectos nocivos. Más aún, me preguntaba qué podría hacer por él comer tales piedras. Después de terminar esa, agarró dos más. Otra piedra de fuego y una piedra de trueno, y me hizo un gesto para que las pusiera en mi bolso. No estaba completamente seguro de si era una buena idea o no, pero deduje que, dado que le había hablado al Sableye con una piedra de agua, debe haber estado bien. Los puse a ambos en mi bolso, mi mente ardiendo todo el tiempo con el razonamiento de por qué el Sableye podía comer rocas y gemas además de los alimentos normales. Parecía extraño, sabía que casi no había contenido de energía en ellos, pero tenía que haber una razón para ello. Me encogí de hombros y decidí que si él tenía algunos más y algo sucedía, mi pregunta sería respondida. Si nada, lo más probable es que sea una fuente de alimento sabroso para ellos. Al pensar en la comida, mi estómago gruñó. El sonido hizo reír a Loki antes de empujar su cabeza hacia adelante y tratar de imitarlo. Me reí y lo rasqué detrás de las orejas, diciéndole que necesitábamos encontrar un lugar seguro para instalarnos y comer. Podría haber elegido sentarme allí, pero opté por alejarme más, en caso de que la radiación de las piedras de hoja afectara a la Zei, o incluso en caso de que las piedras de agua afectaran a Xander. Nos tomó unos buenos 20 minutos de caminata, pero finalmente encontramos una pequeña cueva dentro de la pared rocosa de una pared. Era lo suficientemente grande como para que cupieran unas 4 personas sentadas, todas alrededor de un fuego, así que sabía que todos mis Pokémon y yo cabríamos allí. Solté a la Zei y a Xander, indicándoles que estuvieran atentos mientras yo encendía el fuego. La Zei no estuvo de acuerdo al principio y amenazó con alejarse en la oscuridad, hasta que le dije que estaba a punto de dar comida y que no había ningún lugar para buscar comida en la cueva. Pareció cambiar su voto. Se paró justo afuera de la entrada de la cueva, eligiendo permanecer a cierta distancia, como si nuestra sola presencia la ofendiera. Me las arreglé para encender el fuego, y Xander croaba bastante feliz con el calor del mismo, mientras que Loki seguía tratando de poner sus dedos en él como un niño emocionado. Los miré a ambos y sonreí. Qué bueno que todavía tenía algo de madera de Petalburg, dije en voz alta, sabiendo que probablemente no podrían entenderme. Empezaba a darme cuenta de por qué la gente viajaba en grupos. A veces la falta de interacción humana tendía a hacerte sentir solo. Forcé los sentimientos hacia abajo. Tenía un trabajo que hacer. Tenía que evitar que el mundo se convirtiera en aquel en el que crecí. Era solo mi tarea y no podía cargar a nadie con ella. Empecé a jugar con el encendedor que había comprado antes, viendo a mi Pokémon acunar el fuego o, en el caso de la Zei, fingir que no existíamos. Los tonos anaranjados apagados iluminaron una buena parte de las cuevas y pude ver unos cuantos metros a mi alrededor. Podía ver pequeños grupos de pequeños Pokémon rosados con grandes orejas saltando a lo lejos, y de vez en cuando pasaba un Zubat revoloteando. Fruncí el ceño y me volví hacia el fuego, sabiendo que atraería Pokémon. Un escalofrío me recorrió la espalda y me estremecí fuerte y completamente. Todos mis Pokémon me miraron con preocupación. Sonreí y sacudí sus preocupaciones con mi mano.
Era la horrible sensación de nuevo, como la que tenía cuando estaba en el centro Pokémon. Estaba siendo paranoico. Tenía que ser. Independientemente, me volví hacia la Zei. ¿Puedes ver algo en esta oscuridad? Me miró y vi que la luz se reflejaba en sus ojos. Me tomó un momento darme cuenta de que la luz en realidad no había captado sus ojos, más bien venía de ellos. Ella era una criatura de la oscuridad. Podía ver perfectamente en la oscuridad, lo cual no ayudó a mi paranoia de que ella nos mataría mientras dormíamos. Entonces puedes, dije, asintiendo mientras el miedo se acumulaba lentamente en mi cuerpo. Algo estaba haciendo que esa sensación de frío me subiera, tenía que ser. Estaba siendo observado, era la única explicación para ello. Vigilado o seguido. El informe de noticias decía que uno de los Pokémon de Aaron no fue encontrado en él. La sensación espeluznante me había estado persiguiendo desde que llegué a Beaufort. Tenía que haber una conexión en alguna parte. ¿Puedes ver algún bicho aquí? Le pregunté a la Zei y saqué de ella otra mueca. Sacudió la cabeza y señaló la distancia, y con la ayuda de mi linterna encontré una pequeña familia de paras escabulléndose a lo largo de una pared rocosa irregular. No ese tipo de bichos, dije. Pero gracias, agregué, viendo su mirada oscura. Quise decir algo que se ve raro. Descripción realmente detallada, considerando que estaba describiendo un Pokémon insecto. Todos se veían raros. ¿Es posible que los insectos sean oscuros o fantasmales? Le pregunté a ella, y a mis otros Pokémon también. ¿O incluso psíquica? La Zei me miró un momento y se encogió de hombros. Xander y Loki compartieron expresiones de igual confusión. Bueno, eso fue un callejón sin salida. En cambio, suspiré, negué con la cabeza y agradecí a la Zei una vez más antes de retirarme a la pequeña caverna. El fuego atraería a los Pokémon, recordé. Lo mismo ocurriría con cualquier olor a comida. Hice una mueca y me puse a trabajar. La Zei, tú y Xander comen primero, dije, incluso mientras revisaba mi bolso, tratando de encontrar algo para comer. Loki y yo nos aseguraremos de que nada nos persiga. Luego intercambiamos. ¿Está bien? Xander graznó una afirmación. La Zei me siseó. Incluso Loki tuvo la cortesía de saltar alegremente, asintiendo todo el tiempo. Solo me tomó unos momentos servir la extraña croqueta para los dos Pokémon de hierba. La Zei no parecía contenta de que le dieran la comida en un plato de metal que normalmente se utiliza para Growlithe y similares para comer en el suelo, aunque rara vez parecía feliz cuando yo estaba cerca. Lo agarró en sus manos, haciendo un lento y deliberado intento de olerlo, asegurándose de que no estuviera contaminado. «Puedo probar el sabor si quieres que lo haga», le dije, sonriendo levemente. No había olvidado lo que había sucedido en el barco. No es que pueda culparla, creo que cualquiera recordaría haber sido pinchado y haber tenido diarrea. No ha habido competencia desde el barco, y no quiero empezar de nuevo, para ser honesto contigo. Volvió a retirar el labio en una mueca burlona, aunque dio un pequeño mordisco a su comida. Decidiendo que era adecuado, se lo puso todo en la boca y masticó lentamente, ofreciéndome solo un minuto de asentimiento en respuesta. Una vez que terminaron con su comida, limpié todo y le di a Loki un plato propio. Refunfuñó y agarró mi bolso, aunque le dejé en claro que las piedras eran solo golosinas. Me preguntaba si seguiría teniendo ese problema o no si alguna vez decidiera acelerar la evolución de Xander hacia un Ludicolo. Con la Zei y Xander buscando Pokémon, me apoyé contra la pared de la cueva y saqué mi Pokédex, comiendo una barra de energía mientras hojeaba su base de datos. En toda la máquina, solo había un Pokémon que coincidía con algo relacionado con mis miedos. Un bicho extraño y fantasmal conocido como Shedinja. Aparentemente no era más que el caparazón del cobertizo de una nincada, traído a la vida por algún espíritu impío que lo habitaba. Supuestamente no respiraba, comía o dormía, ni emitía ningún sonido o movimiento incluso mientras flotaba, acechando a sus enemigos en todo el mundo. Me estremecí de nuevo. Era el depredador perfecto. Al menos, lo habría sido, si comiera algo. En cambio, parecía ser nada más que un rencor fantasmal, buscando y matando cosas por cualquier motivo. La piel de gallina me hizo cosquillas en todo el cuerpo. Recé para que no fuera uno de ellos el que me estaba siguiendo, y solo mi propia imaginación. Intenté convencerme de que era otra cosa. Tal vez fue ese maldito Escizor, nunca vi lo que le pasó después de que me escapé de él. Tal vez fue incluso la bella criatura de aspecto espeluznante. O tal vez me estaba volviendo loco, viendo sombras donde no las había. Xander graznó bajó en advertencia, y casi salté fuera de mi piel.
Metí la Pokédex en mi bolsillo lo más rápido que pude y salí de la pequeña cueva. El pequeño fuego me proporcionaba la luz suficiente para ver a qué gruñía mi Pokémon. Era un Pokémon amarillo de aproximadamente 1 metro de altura, y era casi completamente musculoso. Sus manos eran de un negro oscuro, al igual que el color alrededor de su cuello. Tenía un anillo rojo en ambas mejillas y nos miraba con los ojos casi cerrados. Una mirada rápida hacia abajo me dijo que obviamente era un hombre. Lo identifiqué de inmediato. Makuhita, un luchador que era casi todo músculo, aunque tenía suficientes reservas de grasa para que no sintiera ni el frío ni el calor. Eran luchadores mortales a corta distancia y tenían la costumbre de atacar a enemigos más grandes que ellos y nunca se rendían hasta que los noqueaban o los mataban. Sonreí para mis adentros. Me vendría bien un Pokémon duro como ese. Nos gruñó, gruñendo y señalando hacia el fuego y la comida de Loki. Sabía que la comida atraería a un Pokémon, aunque nunca consideré atrapar lo que sea que atrajera hasta que vi al Pokémon frente a mí. Xander, encárgate de esto, susurré, lanzando miradas serias a Lacey y Loki. Quiero atrapar esto, así que no lo lastimes demasiado, ¿de acuerdo? Él graznó su acuerdo, y sonreí. Asegúrate de mantener la distancia, le advertí. Ahora ve más despacio con algunas burbujas. Esa fue una frase que nunca pensé que diría en toda mi vida. Xander respiró hondo y escupió un flujo constante de burbujas, como si fuera una de esas extrañas máquinas. Brillaron y flotaron hacia el Makuhita, y pareció burlarse del ataque de apariencia no amenazante. Su bravuconería se estremeció rápidamente cuando cada uno de ellos se metió en los ojos y la boca, y nadaron a su alrededor lo suficiente como para que se agitara de dolor. Los movimientos se ralentizaron por el aluvión de burbujas que pululaban a su alrededor. Todos estallaron a la vez, haciendo que el Pokémon silbara de dolor y retrocediera, empapado hasta la médula. Rugió de ira y corrió hacia adelante, con los brazos ya levantados para un asalto. Xander saltó hacia adelante y aplastó su cráneo contra el estómago del Pokémon antes de que pudiera golpearlo, y luego lo golpeó a quemarropa con una explosión de agua. Se acercó al Pokémon, graznó y lo empujó. El Makuhita gimió y trató de ponerse de pie, la feroz tenacidad lo obligó a luchar de nuevo. Sonreí. Mis Pokémon se estaban haciendo fuertes. Sumado a eso, el espíritu de lucha de la pequeña Makuhita hizo que mis esperanzas de llegar a algún lugar rápido se dispararan. Agarré mi bolso y saqué una Pokébola, y vi a Xander apartarse de otro ataque y lanzar algunas burbujas al luchador, derribándolo una vez más. No era darse por vencido, eso era seguro. Apunté la pelota y la lancé con toda la fuerza que pude reunir. Rebotó en el gordo estómago del Pokémon y explotó en el aire, temblando un par de veces antes de que finalmente se atenuara. Lo había atrapado. Bien. Vitoreé, la emoción burbujeaba a través de mí. Podía entender por qué la gente seguía siendo entrenadora tanto tiempo. Siempre había prisa en algo, sin importar lo que estuvieras haciendo. Xander empujó la Pokébola hacia mí y Loki comenzó a hacer un pequeño y extraño baile de celebración. Mientras tanto, Lacey se quedó allí, mirándonos a todos con desagrado. Puse los ojos en blanco y puse la bola de Makuhita en mi bandolera. No te enfades tanto, le dije con una sonrisa. Podría haber hecho que Loki te golpeara hasta someterte de esa manera. Tienes suerte de que solo te pinchara los ojos y no solo te los arrancara. Ella siseó, y sus hojas se volvieron afiladas como navajas de afeitar mientras las limpiaba. Apenas había parpadeado antes de que descansara contra mi cuello, presionando lo suficientemente fuerte como para dibujar una pequeña línea de sangre. Su significado era claro. Ella podría matarnos en cualquier momento, sin ningún esfuerzo. El hecho de que no lo fuera decía algo, al menos. De todos modos, no tomé la amenaza amablemente. Tan pronto como bajó la guardia para parecer engreída, le agarré el brazo por la muñeca y se lo retorcí. Ella gritó alarmada y fue a golpearme con la otra mano, y yo también la tomé por la muñeca y las torcí en direcciones opuestas. Su cara estaba casi en la mía, y cualquiera de nosotros podría haber aplastado nuestro cráneo contra el otro para liberarnos. Pero ninguno de nosotros lo hizo. Escúchame, Lacey, gruñí ácidamente, vagamente consciente de que los otros dos Pokémon estaban mirando y listos para atacar. No dejaré que hagas una mierda como esa. Sé que puedes matarme, y sí, agradezco el hecho de que no lo hayas hecho, pero, torcí uno de sus brazos en mi agarre, y ella gritó cuando lo hice. Lo envolví alrededor de su cuello y tiré de su espalda contra mí, de modo que su espalda quedó presionada contra mí, un brazo sujetado detrás de ella, otro presionado contra su propia garganta. Sepa que no necesito ningún tipo de tecnología para matarlo.
Haga cualquier truco como ese otra vez, y no dudaré en romperle el cuello y dejarlo allí muriendo como lo hizo con ese Machop. Gruñí una vez más, la solté y la empujé con el mismo movimiento. Me lanzó una mirada sombría y luego se dio la vuelta, enfurruñada y frotándose discretamente los brazos heridos. Xander me gruñó, atrayendo mi atención hacia él. No es nada, le aseguré, rechazando su pregunta. Me limpié la sangre que goteaba por mi cuello y me estremecí una vez más, sintiendo de nuevo la presencia profana de algo observándome. Sucedía con más frecuencia. Tenía que significar que se acercaba, fuera lo que fuera. Aparté mi paranoia. Muy bien, muchachos, es hora de los ejercicios. No se van a bajar solo porque estamos en una cueva. Sé perfectamente que dos de ustedes pueden ver muy bien aquí. Me volví hacia Xander, me agaché y le sonreí. Estoy seguro de que no necesito decírtelo, pero cuida tus pies si te estás moviendo. Preferiría que intentaras practicar ataques de largo alcance, pero ten cuidado de no apuntarlos demasiado lejos. Va a haber mucho peor que perforar aquí para cabrear. Le asentí con la cabeza, y me devolvió un pequeño trino. Por el rabillo del ojo vi a la Zei flexionar las muñecas y apartarse de la pared contra la que se apoyaba. Caminó un poco fuera de mi vista, y capté los más débiles destellos de luz mientras sus ojos se deslizaban en la oscuridad. Mis dos Pokémon me miraron y yo simplemente negué con la cabeza. Está bien, chicos, les aseguré. Ella solo está desahogándose. Observé a los otros estar de acuerdo y alejarse para entrenar en algún lugar cercano, todavía a la vista. Tenía dos insignias y, sin embargo, ella todavía me odiaba. La mayoría de la gente trató de convencerte de desafiar a los líderes de los gimnasios porque tener insignias te ayudaría a controlarlos. Eso fue una tontería total. Las insignias no eran más que una declaración entre humanos. A Pokémon no le importaba si vencías o no a un líder de gimnasio, porque eran ellos los que luchaban. En todo caso, era como explotarlos para su propio avance. Para ganarte su respeto y obediencia, en realidad necesitabas hacer algo más. Cada Pokémon tenía su propia personalidad, y tomaría diferentes cantidades de tiempo y esfuerzo para ganarse su confianza, como mínimo. Me pareció increíble que ya supiera todo eso. Hice un rápido movimiento a través de mi Pokédex para comprobar a través de los Pokémon nativos de la cueva. Mientras que antes esperaba con ansias la emoción de no saber lo que me esperaba, ya no quería vivir en la oscuridad. Necesitaba saber qué había en las cuevas, en caso de que algo me acechara, y era nativo de las cuevas. No pude encontrar nada que se ajustara a la factura, salvo Abra y Sableye. El primero no podía hacer mucho más que teletransportarse a menos que fuera lo suficientemente inteligente como para entrenar con otros Pokémon para aprender nuevas habilidades. Pensé que este último no me molestaría, ya que tenía uno conmigo, y el otro Sableye que conocí antes nunca me atacó. Realmente no tranquilizó mi mente. De cualquier manera, descubrí que no había Machop que viviera en la red de cuevas. Me hizo sentir un poco aliviado. No tuve exactamente mucha suerte con las criaturas. De los dos que había encontrado, Loki había mutilado a uno, todavía no sabía si estaba vivo o no, y la Zei había matado a uno. Pensé que tal vez debería mantenerme alejado de cualquier entrenador con un Machop. Con mi suerte con ellos, Xander les rompería las costillas con una ráfaga de agua, o el nuevo Makuhita lo golpearía hasta convertirlo en un naufragio sangriento. Aunque mi suerte con Machop resultó ser la menor de mis preocupaciones en las cuevas y en Dewford.